Medios cementantes. Es toda sustancia utilizada para unir dos o más cuerpos desde el punto mecánico y o físico-químico. En odontología restauradora cumple la función de unir firmemente la restauración a la cavidad, permitir el sellado de los márgenes cavitarios para evitar recidiva de caries y daño pulpar. De no respetar los requerimientos técnicos, la consecuencia será el fracaso, mediato o inmediato, de todo el procedimiento restaurador. Medio cementante es toda sustancia utilizada para unir dos o más cuerpos desde el punto de vista mecánico y o físico-químico. En odontología restauradora cumple la función de unir firmemente la restauración a la cavidad, permitir el sellado de los márgenes cavitarios, permitir el sellado de los Medio cementante. Es toda sustancia utilizada para unir dos o más cuerpos desde el punto de vista mecánico y o físico-químico. En odontología restauradora cumple la función de unir firmemente la restauración a la cavidad, permitir el sellado de los márgenes. Medios cementantes. Es toda sustancia utilizada para unir dos o más cuerpos desde el punto de vista mecánico y o físico-químico. En odontología restauradora cumple la función de unir firmemente la restauración a la cavidad, permitir el sellado de los márgenes cavitarios para evitar recidiva de caries y daño pulpar. De no respetar los requerimientos técnicos, la consecuencia será el fracaso, mediato o inmediato, de todo el procedimiento restaurador. Los objetivos de los medios cementantes son retención y anclaje de la pieza restauradora, sellado de la interfase, diente restauración, impermeabilizar la dentina y proteger la pulpa, reforzar la estructura dentaria y reforzar el material restaurador. Las características del cemento ideal comprenden compatibilidad biológica, resistencia, coeficiente de expansión térmico adecuado, que sea insoluble en el medio bucal, adhesión a esmalte y dentina, película de espesor mínimo, resistente a los ácidos, fácil de manipular, radiopaco, que libere flúor y que tenga bajo costo. La clasificación de los tipos de cementos tenemos que se divide en cementos convencionales y adhesivos. En cuanto a los convencionales, están comprendidos por fosfato de zinc y vidrio ionómero. En cuanto a los adhesivos, en base a resinas compuestas. Pasos en el cementado de las restauraciones. Lo primero que tenemos que hacer es pasos en el cementado de las restauraciones. Lo primero que tenemos que hacer es proceder a la decontaminación de la pieza dentaria y de la restauración. Recordemos que esta viene del laboratorio dental y recorre un largo trecho hasta llegar a nuestro consultorio. Aislación absoluta o relativa dependiendo de la restauración a cementar y el tipo de cemento a utilizar. Preparación de la pieza dentaria y de la restauración, dependiendo de qué material sea, va a variar, ya sea de resina, sea de cerámica, si es algo metálico, etc. Manipulación del cemento, también cada cemento tiene sus características, tiene sus materiales a utilizar, debemos respetarlos. Cargado de la restauración, inserción de la restauración en la cavidad, verificar la correcta posición de esta y la eliminación de excesos antes y después del fraguado del cemento. Vamos a pasar a la composición de los diferentes cementos. En este caso comenzamos hablando del cemento fosfato de zinc, compuesto por un polvo y un líquido. El polvo, compuesto por óxido de zinc en un 90% y óxido de magnesio en un 10%, y el líquido, compuesto por ácido fórico,
agua, fosfato de aluminio y fosfato de zinc. En cuanto a las propiedades de este cemento, tenemos que tiene buena resistencia compresiva y traccional, presenta un espesor fino de película entre la restauración y la cavidad, fácil remoción y contracción de fraguado mínima, tiempo de trabajo adecuado y durabilidad clínica, soluble en los fluidos bucales, irritante pulpar, no adhesivo y no anticariogénico. Pasos a seguir previo al cementado. Acondicionamiento cavitario y de la restauración. En cuanto a la cavidad, lavar con agua y secar. Desinfectar con clorexina al 2%, secar. Restauración, desinfectarla con alcohol. Y en caso de contaminación con sangre, sumergirla en agua oxigenada. Control oclusal es importantísimo realizarlo e indispensable, ¿sí? Ya sea en máxima y en movimientos excéntricos. Hay que utilizar papel de articular, hilo dental para utilizar en proximal y ver qué tan fuerte está el contacto. Controlar la oclusión con y sin restauración de la boca, tiene que ser la misma porque nosotros tenemos que haber dejado el espacio suficiente para el metar dependiendo de la aleación que utilicemos. Uso de tiras de celuloide y controlar cómo muerde el paciente, etcétera. Es muy importante. En cuanto a la manipulación del cemento fosfato de zinc, tenemos que tener una loseta, si es enfriada mejor, una espátula de cemento metálica, ¿sí? Y manipular el cemento estrictamente y con la... Para dividir para manipular correctamente el cemento fosfato de zinc debemos dividirlo en porciones. Hay que realizar mezclado en pequeños incrementos. Debemos tener una loseta fría que nos da más tiempo de trabajo. El espatulado debe ser en amplia superficie para disminuir el calor que genera la mezcla. Tenemos que tener un tiempo de espatulado de 1,5 a 2 minutos, lograr una consistencia filamentosa y se va a generar una reacción ácido-base exotérmica. Recordar siempre que cuanto mayor cantidad de polvo incorporemos a la mezcla, mejores propiedades mecánicas va a tener nuestro cemento. Recordemos que una correcta manipulación de los cementos nos van a permitir un espesor mínimo de película, mayor resistencia, menor solubilidad y más tiempo de trabajo. En las siguientes diapos vamos a poder observar cómo manipulamos el cemento de fosfato de zinc, cómo se divide, ¿sí? Lo vamos dividiendo cada vez en porciones más chiquitas y vamos incrementando la mayor cantidad de polvo posible a nuestro líquido. Seguimos manipulando el fosfato hasta lograr la consistencia filamentosa de 1,5 a 2 milímetros que nos va a indicar que estamos en la consistencia ideal para proceder al cementado. En cuanto a los vidrios de ionómero de vidrio, tenemos que se clasifican en convencionales e híbridos. Convencionales de autocurado e híbridos de doble curado o de triple curado. En cuanto a la composición del cemento de vidrio y de ionómero convencional, tenemos que está compuesto por un polvo y un líquido. Un polvo de óxido de silicio, óxido de aluminio, fluoruro de calcio, fluoruro de sodio, fosfato y fluoruro de aluminio. En cuanto al líquido,
ácido poliacrílico, ácido itacónico, ácido tartárico y agua. En cuanto a las propiedades del cemento de vidrio ionómero, tenemos que tiene propiedades favorables y desfavorables. En cuanto a las favorables, tenemos que tiene una unión química, estructura dentaria y aleaciones no preciosas. Tiene propiedades anticariogénicas al liberar flúor, propiedades físicas adecuadas, menor espesor de la película, baja irritabilidad, coeficiente de expansión térmico similar al diente, baja conductividad térmica, color similar a la dentina y fácil de manipular. En cuanto a las propiedades desfavorables, tiempo de trabajo corto y es muy sensible a la contaminación prematura con humedad. En cuanto a su manipulación, tenemos que tiene que haber una incorporación rápida del polvo al líquido con movimientos de corte y doblez. En general, dividimos el polvo en dos, espatulamos la primera parte durante 30 segundos y luego incorporamos la otra mitad. Se utiliza un papel encerado, sobre este se hace el mezclado de los diferentes componentes, se utilizan espátulas plásticas, tenemos que lograr una consistencia filamentosa. Debemos acondicionar el tejido dentario con ácido poliacrílico, a veces se hace y a veces no, dependiendo del producto que tengamos. Y debemos llevar el cemento a boca antes de que pierda el brillo. Eso quiere decir que tiene grupos carboxilos que van a permitir la unión a nuestra dentina y a nuestro esmalte. Reacción de fraguado del cemento de vidrio ionómero convencional. Mediante una reacción ácido-base, el ácido disuelve el vidrio y se liberan cationes metálicos que forman polisales con el ácido que constituye la matriz que rodea los núcleos de vidrio sin reaccionar. Existe un fraguado inicial que va de 4 a 5 minutos y un fraguado final a las 24 horas. Los ionómeros para cementado contienen más aluminio para hacerlos más insolubles o menos solubles, que es lo mismo, lo que determina que la reacción de fraguado sea más lenta. Acá ya tenemos el ionómero, ¿sí? La espátula de plástico, la cucharita. Debemos mezclar el polvo antes de empezar la mezcla con el líquido para tratar de que se homogeneice todo el polvo. Recordemos siempre utilizar cada material para cada cemento y no mezclar, ¿sí? Espátula metálica con cemento de fosfato, espátula de plástico con cemento de ionómero. Tenemos que siempre utilizar los materiales propios de la manipulación de cada cemento y seguir las técnicas indicadas por el fabricante. Solo de esa manera vamos a lograr obtener los mejores ventajas y las características más favorables de cada cemento con el cual trabajamos. Cementos híbridos. La composición es similar a los cementos de vidrio ionómero convencionales con el agregado de resina. Tienen una liberación de flúor y adhesión química combinada con la resistencia de la resina y la baja solubilidad.
Presentación: polvo líquido, pasta y encapsulados. El polvo contiene el vidrio e iniciadores de curado. El líquido contiene bis-GMA, que permite la reacción de polimerización, contiene activadores, estabilizadores, EMA, hidroxietilmetacrilato y agua. Pueden ser de curado químico, fotocurado o de curado dual. Las indicaciones de este tipo de cementos combinado con resina es cementado definitivo de coronas metálicas, ceramometálicas, prótesis fija, inlines, onlines y muniones de todo tipo. Es biocompatible y posee una liberación sostenida de flúor. Dentro de estas ventajas de los cementos combinados con resina tenemos mejor adhesión a dentina húmeda que el cemento de fosfato y similar al de cemento de vidrio ionómero convencional, menor microfiltración que los cementos de fosfato, técnica menos sensible y de fácil manipulación, menor solubilidad, mayor resistencia compresiva y traccional con respecto a los cementos convencionales, pero menor con respecto a los cementos resinosos. Es menos sensible a la contaminación temprana con humedad. Dentro de las desventajas, la absorción acuosa continua lleva a un cambio dimensional sustancial, el cual contraindica este cemento para cementar coronas totalmente cerámicas. Tenemos que tener cuidado en la remoción de los excesos de este cemento, porque si dejamos endurecerlo, podemos llegar a tener que eliminarlos con fresa. O sea que siempre tener en cuenta también la remoción de los excesos de cemento.